Buenas noches a todos. Mi nombre es Wilmer Salcedo, soy el especialista de aplicaciones de refractiva de Caica y SAIS para Colombia. En esta noche vamos a darle inicio en el marco del programa de educación continua de la sociedad al programa de Presbion, el cual se desarrolla en la plataforma de nuestro excimer láser MEL 90, marca SAIS de fabricación alemana. Esta noche nos acompaña Ana Karen Ortiz, quien es la gerente de aplicaciones para Latam, y ella nos va a presentar todo el equipo que le acompaña esta noche. Esperamos que sea de su agrado y de su interés toda la temática que hemos preparado. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí, por permitirme compartir esto con ustedes. Y quiero empezarles contando que para mí estar aquí es muy especial y me trae recuerdos muy gratos. Hace algún tiempo viví en su hermoso país, aproximadamente 3 años, y conocí gente maravillosa. Entonces, a las personas que me preguntan cuál es mi ciudad o mi país favorito de América Latina, además de México, es Colombia. Entonces, muchas gracias. Ya Wilmer me presentó, mi nombre es Ana, solamente díganme Ana, y me encargo de la parte clínica para refractiva de Latinoamérica. También me gustaría presentar al equipo que viene con nosotros. Está también la gerente para un programa que tenemos llamado PDC, que es Karen Ramírez, que está por allá atrás. En un momento tendrán la oportunidad de escucharla. También tenemos la presencia de Javier Durán, quien es el director de Caica, el distribuidor y colega en la distribución de la marca Carl Zeiss. También tenemos a Nasira Villate, que es la gerente nacional para la parte de refractiva y bueno, también otras líneas. Tenemos a Mónica Castillo, que es la optómetra que se encarga también de darle seguimiento y acompañamiento para la preselección de los pacientes de Presbion. Y por supuesto, Wilmer, aunque ya se presentó, él se quedó bastante corto en su presentación. Él es el especialista de aplicaciones certificado para la parte de refractiva por Carl Zeiss. Y además es el líder y experto en Presbion en toda Latinoamérica. Entonces, tienen un experto acompañándolos de la mano. Entonces, dejándonos de historias, vamos a entrar al punto. Y yo sé que a todo ser humano le mata la incertidumbre y les voy a platicar cómo vamos a estructurar esta charla, ¿de acuerdo? Voy a empezar dando algún preámbulo sobre MEL 90, Presbion, después la parte clínica. Nos acompaña un invitado de honor que es el doctor Enrique de la Torre. Él es médico oftalmólogo con subespecialidad en córnea y cirugía refractiva, actualmente adscrito de la Asociación para Evitar la Ceguera en México y jefe del Departamento de Cirugía Refractiva para el hospital. También es CEO del Gabinete Oftalmológico en Ciudad de México y bueno, ya más adelante nos compartirá su presentación. Él nos va a compartir también acerca de sus resultados clínicos y experiencia con Presbion, tanto en la parte privada como en la parte de enseñanza. Y para finalizar tenemos a la gerente Karen Ramírez, que les había mencionado, la cual nos va a platicar de un programa que se llama PDC y de qué manera podemos crear una experiencia para el paciente, porque recuerden que no tratamos o no tratan ojos, sino tratan a pacientes que tienen ojos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar con esto y para empezar me gustaría platicarles del MEL 90. Me voy a bajar de aquí para que la luz no me juegue mal. Entonces, sé que ya tuvimos un entrenamiento virtual, probablemente algunos se unieron a este entrenamiento, pero para resumir y para darles el preámbulo a los que no estuvieron en esta charla virtual, el MEL 90 es nuestra plataforma láser excimer que nos ayuda a hacer procedimientos LASIK, PRK, trans-PRK o transepiteliales en 2 pasos y también procedimientos personalizados como lo son guiados por topografía y en este caso de lo que vamos a hablar mucho más es Presbion, ¿de acuerdo? Cosas importantes, no voy a meterme tanto en detalles técnicos, pero algo que tienen que saber de cualquier plataforma de láser excimer son estos puntos. 1, ¿cuál es el sistema de eye tracker que tiene su láser excimer?
Este láser excimer tiene una frecuencia o trabaja con una cámara que tiene una frecuencia de 1050 Hz. Ahora les voy a explicar por qué esto tiene que ser importante y por qué hace sentido. Otra cosa importante es que tiene una unidad de CCA. ¿Qué es el CCA? El CCA, déjenme investigo dónde está, aquí. El CCA es este dispositivo que nos va a ayudar a tres cosas principales. La primera, a mantener la atmósfera donde estamos trabajando en condiciones adecuadas. ¿Por qué? Porque va a aspirar lo que estamos ablacionando y va a soltar aire para mantener la temperatura homogénea. También nos va a dar una iluminación oblicua, si queremos una luz amarilla, y también nos va a permitir activar nuestro eye tracker. Otra cosa importante que tienen que saber sobre el láser excimer es cuál es su principal fuente de iluminación. En este caso utiliza una luz de anillos LED, la cual es una luz muy cómoda para el paciente, ¿de acuerdo? Entonces, eso hace que el paciente esté mucho más relajado. Ya más adelante hablarán con Karen de la experiencia del paciente, pero todos estos detalles cuentan. Otra cosa importante es la frecuencia a la que el láser excimer trabaja. Nosotros somos el único láser del mercado que tenemos la posibilidad de trabajar a dos frecuencias, ¿de acuerdo? La primera son 250 Hz y la siguiente son 500 Hz. Ahora, ¿se recuerdan que les había dicho que ahora les iba a explicar por qué esto tiene sentido? Esto tiene sentido, ¿por qué? Porque si nosotros comparamos cuál es la frecuencia que va a tener nuestro eye tracker, que en este caso tiene 1050 Hz, y cuál es la frecuencia de trabajo o de ablación del láser, que en este caso es 250 Hz o 500 Hz, esto les dice a ustedes, o bueno, antes de que se los diga, ¿alguien me dice más o menos por qué haría sentido? Buenas noches. Hola, hola doctor, qué gusto. ¿Por qué creen que haga sentido esta relación? Habrá sorpresas al final, si contesta. ¿No? Muy bien, entonces les voy a explicar por qué. Si yo tengo un eye tracker que está rastreando el movimiento de mi ojo a 1050 Hz y tengo un equipo que está trabajando a 250 Hz o a 500 Hz, eso me va a permitir que la cámara o el eye tracker esté rastreando 4 veces antes o 2 veces antes de que ustedes disparen. Eso les va a dar la seguridad de que están trabajando en el sitio correcto y que no van a tener un tratamiento descentrado, siempre y cuando activen el eye tracker, ¿de acuerdo? Ahora, esto es importante. ¿Por qué? Con esta frecuencia, nosotros somos el láser más rápido del mercado, tratando una dioptría en 1.3 segundos, ¿de acuerdo? Entonces, probablemente me dirán, oye, pero yo he escuchado de algunos otros, sin decir nada, que trabajan a 1050 o a 500, pero son más lentos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros lo que hacemos es que todo el tiempo de su tratamiento, la frecuencia es estable, ¿de acuerdo? Entonces, eso les permite que la duración sea la mínima. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Sí? Siéntanse libres de interrumpir la presentación cuando ustedes así lo deciden. Otra cosa importante, esto me encanta. Tiene un perfil denominado AAA. Este perfil AAA es un perfil asférico, ¿de acuerdo? Pero la diferencia es que este perfil asférico tiene un algoritmo que lo hace sumamente especial. ¿Por qué lo hace especial? Lo hace especial porque, me voy a saltar a esta diapositiva, lo hace especial porque lo ocupa como estándar para todos los procedimientos, ¿de acuerdo? No hay un pago extra de licencia ni nada, es decir, todos los procedimientos utilizan este como premium. ¿Y qué es la ventaja de tener este perfil Wavefront Optimized o frente de onda optimizado? Es que lo que va a hacer es compensar la energía que se pierde en la periferia simplemente por la forma natural de la córnea. ¿Qué es eso? ¿O por qué es importante eso? Simplemente porque va a reducir la inducción de aberraciones esféricas que los tratamientos tienen, ¿no? Recordemos que por el solo hecho de estar haciendo un flap ya se están induciendo aberraciones esféricas y por supuesto si estamos haciendo un tratamiento refractivo se están induciendo aberraciones esféricas, pero lo que sucede es que vamos a inducir menos
aberraciones esféricas que cualquier otro procedimiento, ¿de acuerdo? Y algo importante, también el tiempo ya lo había mencionado, 1.3 segundos por dioptría o 2.9 en el caso de que utilicemos esta frecuencia de 250 Hz. Ahora, ¿qué otra cosa es importante? El consumo de tejido. El consumo de tejido es importante porque queremos o no queremos, siempre queremos tener una cirugía segura, respetando el porcentaje de tejido alterado, respetando el lecho estromal de nuestro paciente, y entonces es importante. Aquí podemos ver que el equipo, una zona óptica y zona de tratamiento aproximadamente de 7 milímetros en una refracción de -6 está consumiendo 13.3 micras por dioptría, lo cual lo pone en el equipo en uno de los equipos que optimiza mucho más el consumo de tejido teniendo este perfil que compensa la periferia. Entonces, mantengan en su mente cuánto tejido gasta un perfil Wavefront Optimized cuando reduce esta parte de la energía a la periferia. Entonces nosotros estamos consumiendo aproximadamente 14 o 15 micras en promedio. Aquí dice 13, pero pues bueno, esto lo saben ustedes mucho mejor que yo, y es que pues en las primeras dioptrías se consume más y en las últimas se consume menos, pero si hacemos un promedio, 14-15 micras por dioptría es el consumo. Y este consumo es una zona de tratamiento por lo menos de 7 milímetros, por lo menos esta tabla que ven aquí es así. Cosa importante que también tenemos que saber acerca de los láser eximers, y creo que esto es lo más importante para ustedes, es en dónde se tienen que centrar. Ahora, necesito que me ayuden solamente para que no se me duerman, es una hora difícil y también para que no sea un monólogo. Necesito que me digan quién de ustedes le gusta o piensa que es mejor el centrado en el centro de la pupila. Solo para hacer un conteo rápido, levanten la mano. Nadie los va a ver, pues sus compañeros de atrás no lo van a ver. Perfecto, muy bien. ¿Y quiénes de ustedes piensan o no piensan, centran su tratamiento en el vértex de la córnea? Muy bien, muy bien. Ahora, no hay ninguna respuesta correcta ni no, es simplemente el tema o su práctica clínica. Lo cierto es que el vértex de la córnea está más cerca del eje visual. ¿Y por qué lo menciono? Ustedes están en completa decisión de centrarlo en el centro visual, probablemente porque la presencia del ángulo capa no sea tan importante en este paciente o demás, o prefieran centrarlo en el vértex. Lo importante es que este equipo les da la posibilidad de elegirlo ustedes. Si ustedes quieren centrar en el vértex o en el centro de la pupila, perdón, les da la posibilidad de elegirlo. Eso es lo más importante, no los va a limitar a que solo sea en el centro de la pupila. Entonces, ¿cómo tienen que hacer el centrado? ¿Todos han tenido oportunidad de manejar el equipo? ¿O hay alguno que todo lo que esté diciendo es nuevo para ustedes? ¿Han tenido oportunidad de verlo? ¿No? Perfecto. ¿Usted sí? Muy bien. ¿Sí? ¿Por supuesto? ¿Sí? Sí. Bueno, entonces vamos a ver. Lo que ustedes van a ver cuando enciendan las luces son estos reflejos, ¿no? Entonces, el principal que van a ver es este anillo de luz blanca, que es nuestra principal fuente de iluminación, que es esto. Lo primero que tenemos que hacer es hacer que el punto verde, que es este punto de fijación que siempre va a estar activo, se encuentre en el centro, ¿de acuerdo? Y que este punto, que es donde va a caer el láser, se encuentre sobre este punto verde. Ahora, en la mayoría de los casos, cuando no hay una presencia de ángulo capa importante, se encuentran sobrepuestos. Sin embargo, hay casos en los que estos puntos no están sobrepuestos y hay que unirlos. Esa es la recomendación, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué más es lo que tenemos que hacer? Una vez que ya están unidos, se van a encender dos luces laterales, que si ustedes se recuestan debajo del equipo, son dos luces que salen hacia los lados, y esto nos va a ayudar a encontrar la distancia focal correcta para trabajar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuando lo proyectamos en córnea, ustedes van a ver esto, y entonces me van a decir, Ana, me dijiste que veía o que tenía que ver 2 puntos de luces rojas, y aquí veo 4.
Entonces, lo más importante, estas dos luces más pequeñas son las luces que se reflejan en córnea, ¿de acuerdo? Y las luces más grandes son las que se reflejan en el iris. Entonces, las luces que se tienen que juntar son estas dos luces rojas, ¿de acuerdo? Una vez que estén juntas, ahí es nuestra distancia focal. Después, ¿qué seguiría? Levantamos el flap y nos aseguramos que estas luces sigan juntas. Probablemente se vayan a separar porque levantamos el flap, ¿de acuerdo? Pero solamente las volvemos a unir. Ahora, ya vimos el centrado, vamos a ver de qué manera vamos a ajustar la ciclotorsión. Esta tabla me encanta mostrarla porque, bueno, esto nos muestra qué impacto tiene la ciclotorsión dependiendo de los grados de rotación y el grado del astigmatismo del paciente, ¿de acuerdo? Entonces, sé que aquí no hay solamente oftalmólogos, entonces lo importante también es dejarles para todo claro. Entonces, este movimiento de ciclotorsión es el movimiento natural que tiene el ojo cuando un paciente se recuesta. Entonces, va a tener más impacto cuando tienen cilindros por encima de 1,50. Entonces, cuando tienen cilindros por encima de 1,50 es importante marcar al paciente. ¿Cómo lo vamos a marcar? Como ustedes lo suelen marcar cuando van a poner un lente intraocular tórico, es decir, 0,180. Y entonces el equipo tiene una línea de ajuste que denominamos zero line. Se va a proyectar sobre el paciente y entonces van a tener que ajustar las marcas que hicieron con referencia a esta línea, ¿de acuerdo? Esto es sumamente importante para verificar que los resultados sean bastante precisos. Otra cosa importante sobre el MEL 90 es los nomogramas de trabajo que tiene, ¿de acuerdo? MEL 90 tiene dos tipos de nomograma. Estos nomogramas son un nomograma para PRK y otro nomograma para LASIK, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la ventaja que ustedes van a tener? Que ya no van a tener que hacer un cálculo manual, si lo decimos así, porque el equipo lo va a compensar, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes solamente lo que tienen que colocar es la refracción manifiesta que tiene su paciente o la que suelen tratar, y el equipo va a hacer la compensación sin mostrárselo en la pantalla, pero para dejarlos más tranquilos. Otra cosa también y bondades que tiene el equipo es que el equipo va a sugerir o va a poner como mandatorio cuando el paciente necesite ser tratado con una ablación vitórica. No van a tener que hacer ningún cálculo manual, lo único que van a tener que hacer es presionar un botón y entonces vamos a tratarlo como un tratamiento vitórico, ¿de acuerdo? Esto va a hacer mucho más fácil su día quirúrgico y su rutina quirúrgica. Ahora, hasta aquí, ¿existe alguna duda sobre la plataforma? De cualquier manera, si no surgiera ahora, van a tener el contacto y la asesoría de Wilmer. Por supuesto, también yo les voy a dejar mis datos por cualquier duda que necesiten, pero para poder avanzar al siguiente punto, necesito saber si todo está claro hasta acá. ¿Sí? Claro. La compensación del ángulo capa que tú nos cuentas, hay que hacerla de forma manual. Sí. Es decir, que deberíamos traer un valor de ángulo capa previa. Puede traerlo en la pantalla. Cuando estamos en el tratamiento, aparece una pantalla y abajo aparece los valores XY. Entonces, podemos hacerlo manual. Por cada movimiento que nosotros damos a la tecla o a las flechitas que aparecen en el tablero son 20 micras. Sin embargo, esto es meterse en mucha complicación porque el ojo nunca se va a quedar quieto por completo, entonces van a tener variaciones. La forma más exacta de hacerlo es cuando encuentren su reflejo de Purkinje juntando estas dos luces, la verde y la roja. Entonces, es tan simple como hacer que esas luces coincidan, van a encontrar un reflejo de Purkinje y esa es la zona en donde debe ser tratado el paciente. No sé si contesté su pregunta, doctora. Sí, sí. Pero no es tan fácil. Ok. O sea, yo ya he hecho unos 20 casos y la verdad es que no sé si es que uno no está entrenado para ver lo que usted nos está contando, sino o que hay que buscar más las dos luces, porque
sí se ven muchas luces, reflejadas, algunas se ven hasta como unas rayitas, y entonces toca como hacer un entrenamiento muy preciso a los cirujanos para encontrar todo esto. Sí, totalmente, coincido con usted, doctora, y le cuento por qué. Hace ya algunos ayeres que comenzaba a trabajar en SAIS, toda esta parte de entrenamiento era como, sí, doctor, tiene que juntar las luces, incluso poníamos una simulación en un papel blanco. Sin embargo, al ponerme del lado de ustedes, de los médicos, encontraba que no era tan sencillo buscarlo porque no sabía qué buscar. Entonces, a raíz de eso, los entrenamientos han modificado un poco y literalmente hacemos la prueba poniendo un paciente, entonces hacemos esta explicación de cuáles son los puntos que se proyectan hacia los laterales, cuál es el punto rojo que se tiene que juntar con el verde, y la verdad, desde mi punto de vista es muy sencillo, Sin embargo, les pido que no me crean todo lo que les digo, y también aquí tenemos a doctores que ya son usuarios en el MEL 90, y creo que también nos podríamos apoyar de esa parte. Claro. Sí, es que es relevante cuando estamos al frente del programa de los equipos y el programa nos interpreta en mientras cuál es el capa del paciente cuando la grabación. Gracias. Entonces, Giovanna, cuando estamos, sobre todo en los casos de hipermetropía y nos queremos hacer presbicia, que el ángulo capa se vuelve muy relevante. Total. Entonces, significa que la tecnología nos dispensa lo que nos dice el programa, que en nuestro equipo nos muestra cuánto es el capa del paciente, y aquí dispensa esa información para nosotros. O sea, no es importante porque el equipo, al compensar el Purkinje, nos corrige todo eso. ¿Eso ha sido reproducible? ¿Has hecho casos de hipermetropía con el MEL 90? Sí, pero en muy poquitos días. O sea, llevamos 2 jornadas, los más largos que operamos hace como 3 semanas, y los más corticos fue el sábado. Entonces, pues todavía no te puedo dar ninguna hasta que le hagamos el primer control postoperatorio. Porque a veces eso es relevante cuando uno en el postoperatorio es el pentacam y ve la elevación anterior de la... Entonces, de esta manera, pues estamos enfrentados a algo que no conocemos hasta ahora, ¿no? Entonces, el doctor después nos interpretará esa parte, ¿no? Por eso yo le preguntaba, porque nosotros esto venimos acostumbrados a hacerlo de forma automática. Nosotros tomamos en un dispositivo, tomamos el dato y él automáticamente carga ese ángulo capa, y nosotros pues básicamente casi que no tenemos que pensar en absoluto, sino él lo compensa. Le podemos decidir, queremos compensarlo al 50%, al 75% o al 100%. Entonces, por eso yo te preguntaba si deberíamos tener un ángulo capa previo, es decir, por ejemplo, tomarle un OPD al paciente y saber cuánto tiene de capa, como para nosotros tener un poco más la idea y no hacerlo tanto al ojo, como que muevo la lucecita y si la lucecita no me quedó tan bien movida, puedo tener una no compensación del capa o hasta un descentramiento. Listo, entiendo. No es necesario que tengan la medida, a menos que quieran hacer este movimiento manual. La intención siempre de SAIS en todos los equipos, probablemente son usuarios, algunos de algún OCT o de alguna cámara de fondo o de algún campímetro, ¿de acuerdo? Entonces, la intención de SAIS es hacerlo todo, las interfaces lo más sencillas posible. Entonces, ahora que estemos en el entrenamiento práctico, los invito a dejar como de pensar en, bueno, tengo que planificar esto. Por supuesto, siempre tiene que haber comparaciones, pero en el momento en que vean solamente el brillo, están centrados en el punto correcto, y casi que este movimiento se hace ya por inercia. Doctora Dani, hay detalles importantes, claro, de lo que hacemos con la tecnología que tenemos y nos va muy bien. Entonces, hablando también del ángulo capa, yo tengo muchos pacientes que los incluyo en mis protocolos muy similares al de Creta y el de Atenas, en queratocono más PRK más crosslinking. Con el MEL 90 tenemos estudios al respecto de eso, para tener especificidad como yo tengo con el topoguiado.
Justamente en el Hospital de la De Ceguera nuestro equipo. hacen, o bueno, ahora nos ayudará el doctor con este tema de la información del protocolo, pero han hecho el protocolo Atenas utilizando el equipo. Desconozco si hay algún reporte específicamente del protocolo Atenas con MEL 90, pero se ha hecho y tiene buen resultado. Entonces, no sé si contesté la pregunta. Vamos a esperar qué dice nuestro ¿Sí? colega, ¿no? Bueno, perfecto. Gracias. Muy bien. Pues por ahora, en los pacientes que hemos hecho con el doctor Iván Felipe, hemos escogido como un rango muy grande de todas las posibilidades. Claro. Hemos hecho hipermétropes altos, hemos hecho cilindros altos, hemos hecho miopes pequeños, hemos hecho como todo el rango. Todo el rango, pues para nosotros mirar a ver cuáles son los resultados. Por ahora, las refracciones que hemos hecho, los resultados son bastante buenos, las agudezas visuales que recuperan los pacientes son muy buenas. Entonces, pues al final del camino todos los láseres funcionan, lo que pasa es que nos tenemos que acostumbrar a los cambios. Sí. Pues eso es lo que hasta ahora hemos visto. Sí, yo creo que la visualización para mí de todos esos reflejos fue bien compleja al comienzo. Eso hay que hacerlo y hay que marcar el descentraje o hacer el descentramiento antes de levantar el flap, porque si no después ya no Sí. se ve bien. El momento en el que uno regresa al CSA, eso empieza a pitar, mientras que uno pasa el microquerátomo y arranca el tratamiento. Y ya después los reflejos no son claros, o sea, eso siempre hay que hacerlo antes de levantar el flap. Totalmente. Perdón, doctor. Los resultados que tenemos y hasta ahora lo que he visto en hipermétropes, el descentraje fue correcto y El centrado incluso fue correcto. el descentraje en un hipermétrope Ajá. alto que hice como de 6 se veía bien en el momento en el que estaba haciendo la talla y en los resultados iniciales del posoperatorio están muy bien, así como un paciente de nistagmos que hicimos funcionó muy bien el eye tracker. Sí, sí, y todo esto responde justamente también a el tema de, por ejemplo, en el paciente de nistagmos o en este descentramiento que es el que buscaba por un paciente hipermétrope, justamente por hacer este centrado adecuado en este punto compensando el ángulo capa y también por la relación de la frecuencia de la cámara de rastreo del ojo y la frecuencia que tenemos al hacer. Algo que no mencioné es que independientemente de que ustedes utilicen 250 o 500, el resultado es visualmente bueno, ¿de acuerdo? No quiere decir que porque lo traten a 250 es uno y a 500 es otro, es simplemente la configuración de los nomogramas que Zeiss ha desarrollado para las técnicas, ¿de acuerdo? Para PRK sugerimos que se traten PRK y personalizados como Presbyon, sugerimos que se trate con 250, ¿por qué? Presbyon, porque así fue desarrollado con este nomograma, estamos prontos a que la frecuencia cambie a 500 y sea más rápido, pero PRK es sobre todo para mantener la temperatura adecuada del tejido. Ahora, gracias por su comentario porque esto nos llevará a hacer una especie de taller o hands-on mucho más específico en la parte del centrado y asegurarnos que todos estos conceptos lo tengan muchísimo más claros. Ahora, pasando a este tema, Presbyon, yo quiero comentarles algo y quiero comentarles que Zeiss es una empresa sumamente segura de los procesos y la estandarización en los procesos que tiene. No solamente de la parte de refractiva, sino cada que va a lanzar algún equipo, es sumamente cuidadoso con lo que va a lanzar. Entonces, Presbyon, si no tenían el gusto de conocerlo, Presbyon tiene en el mercado cerca de 20 años. Los primeros tratamientos se hicieron en el 2003, ¿de acuerdo? Esto en colaboración con el doctor Dan Reinstein, quien preocupado por no hacer un cambio o un intercambio de cristalino transparente en pacientes presbitas, comenzó a desarrollar junto con Carl Zeiss la parte de Presbyon. Entonces, Presbyon no es un procedimiento nuevo. Entonces, ¿por qué se los menciono?
¿Por qué? Porque SAIS está preocupado en que todo lo que ustedes vayan a hacer, así sea un LASIK, un PRK, un PRESBYOND, todo tiene un proceso de aprendizaje. Si alguna vez también tienen la oportunidad de probar SMILE, no es que van a poder hacer SMILE en un día, necesitan seguir un proceso de onboarding o de iniciación. Quiero platicarles esto porque ¿cuál es el proceso de onboarding process de PRESBYOND? Primero, tenemos que cubrir un entrenamiento que bien puede ser virtual o puede ser presencial acerca de cómo es que trabaja, los principios básicos y demás. Después, tenemos que hacer 1 o 2 visitas de preparación. ¿Cuáles son estas visitas de preparación? Entonces, en este caso, Wilmer, asistirá con ustedes y entonces lo primero que tiene que hacer es verificar que los resultados que tengan en LASIK sean adecuados. ¿Y a qué me refiero con adecuados? Tenemos que esperar que por lo menos el 85% de sus pacientes de LASIK no tengan una refracción residual mayor a 0.50 dioptrías, ¿de acuerdo? O que el 95% de sus pacientes no tengan un residual mayor a una dioptría de refracción. Ahora, esto quiero dejarlo muy en claro porque esto no es para ajustar o para optimizar el equipo. El equipo, Carl Zeiss jamás dejaría que un equipo salga al mercado si no está optimizado. Lo que se busca hacer con esto es asegurarnos que sus procesos o que los procesos de refracción o de pruebas de refracción en el paciente sean las óptimas. Y les voy a explicar por qué. Si nosotros tratamos a un paciente de 20 años, 25 y queda un residual de 0.50 o 0.75, este paciente va a estar viendo perfectamente bien porque es joven y el joven compensa todo, puede acomodar y va a estar perfectamente bien. ¿Qué pasa si un paciente presbita tiene este residual? Lo que sucede es que, y dependiendo en el ojo en el que quede, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que este paciente va a salir del target o no lo va a estar pudiendo acomodar. Entonces, la visión o el resultado que queremos no va a ser óptimo. Entonces, ¿qué sucedería en el caso de que sus residuales, ahorita por lo que me están compartiendo los doctores, pues bueno, tienen excelentes resultados visuales, que eso es algo muy bueno, pero ¿qué sucedería en el caso de que tengamos resultados residuales que salen de estos rangos? Carl Zeiss no es que va a venir a ajustar el equipo. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que Wilmer va a ir con ustedes y se va a sentar con su equipo de optómetras y va a revisar y va a asegurarse que todos los procedimientos o las pruebas que también el doctor Enrique nos va a hablar más adelante se tienen que hacer, se estén siguiendo como el manual lo indica para tener menos retratamientos, ¿de acuerdo? En el caso de que esto ya se haya hecho y sigan estos resultados, lo que se hace es ofrecer un servicio de nomograma personalizado, porque sabemos que los resultados también puede variar dependiendo de cuánto tiempo dejan levantado el flap, cuánto humectan, si secan, si no secan y demás. Todos estos factores que dependen del resultado o de la técnica de cada médico, ¿de acuerdo? Una vez que esto quede hecho, en compañía de Wilmer, quien es el experto en la parte de PRESBYOND también para Latinoamérica, ¿qué es lo que va a suceder? En compañía de él les va a decir, doctor, yo te sugiero que tu primer paciente sea un primer paciente miope entre tal y tal, que tenga cierta edad. Va a buscar el paciente ideal para poderlos llevar de la mano con todas estas pruebas, ¿de acuerdo? También Mónica va a estar presente en el proceso porque va a estar con su equipo de optómetras guiándolos de la mano para saber qué pruebas y qué tienen que hacer. Después pues vamos a estar acompañándolos o los van a estar acompañando en el procedimiento quirúrgico y pues bueno, seguirán o les darán el seguimiento a los resultados de su paciente para poder tener una satisfacción tanto de ustedes para sus pacientes. Ahora, de esto voy a hablar muy rápido porque el doctor es quien quiero que explaye un poco más el conocimiento, pero para empezar quiero explicarles que PRESBYOND es un procedimiento que corrige presbicia en córnea. ¿Cómo lo hace? Se basa en generar una microanisometropía para seguir teniendo una visión binocular. Necesitamos tener visión binocular para que esto funcione. Va a incrementar la profundidad de foco. ¿Cómo lo va a hacer? Lo va a hacer modificando las aberraciones esféricas.
No es, fíjense bien que no estoy diciendo induciendo, quitando, va a modificar las aberraciones esféricas para dar una dosis precisa y controlada de ellas para que sean en beneficio de la calidad visual del paciente. Bueno, esto es algo que ustedes conocen mejor que yo y es cómo trabaja las aberraciones esféricas en un sistema óptico, qué es lo que produce, y produce un incremento de profundidad de campo, en este caso se llama, de foco, perdón, es el círculo de mínima confusión, y lo que hace Presbyon al modificar las aberraciones esféricas es aumentar este círculo de mínima confusión para poder incrementar la profundidad de campo. Ahora, repito, no hace multifocalidad, no hace multizonas. ¿Qué es lo que va a hacer? Este es el perfil de ablación que tiene Presbyon. Entonces, este es un perfil lineal asférico, que es el perfil que maneja el MEL 90, y este sigue siendo un perfil asférico, pero no es lineal. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a modificar o ampliar un poco las zonas de transición de cada procedimiento para poder incrementar la profundidad de campo. No es que va a ser un tratamiento focalizado en la periferia o que va a ser un tratamiento focalizado en el centro, es por eso que no es un tratamiento pupilodependiente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿de qué depende? Oye, Ana, es que esta pregunta siempre me la hacen, ¿cuánta o qué cantidad de aberración esférica va a inducir Presbyon? En realidad depende de muchos factores, ¿de acuerdo? Depende tanto de la edad del paciente, de cuál va a ser la zona óptica que vamos a manejar, si es miope, si es hipermétrope, si tiene astigmatismo, qué queratometrías tiene. Entonces, es por eso que no podemos dar un dato exacto, porque no es un solo dato. Lo que sí estamos buscando es que este paciente, ya sea positivo o negativo, tenga una aberración dentro del 0.56, o para redondearlo, 0.60 micras, que es, que ya Will les compartirá las publicaciones, en donde muestra que este rango es el rango benéfico de la aberración esférica para poder incrementar la profundidad de campo. No me voy a meter mucho, pero este es un perfil o esta es una topografía de un paciente tratado postoperado de Presbyon. No es una multizona, no se ve en alguna zona un tratamiento en específico. Es por eso que este procedimiento no es un procedimiento pupilodependiente. Ahora, ¿quiénes son candidatos? Por supuesto, son candidatos. Esto no viene a desplazar para nada el tema de la cirugía de FACO. Lo que sí es que viene a darles una opciones para estos pacientes que no tienen opacidad en medios y que todavía tienen presbicia y no tienen opacidad en medios. Entonces, pacientes sin opacidades en medios, recordemos que les dije que tiene que haber binocularidad. Entonces, no tiene que haber una diferencia mayor a 2 líneas de visión entre ojo y ojo, es decir, un ojo que ve 20/20, lo máximo que podría tener en el otro ojo es 20/30. Las refracciones son hasta -8 dioptrías de esfera, hasta +2 de esfera también en hipermetropías, con componentes cilíndricos de 2. En las publicaciones que ustedes van a ver incluso esféricos equivalentes de hasta -950 y +575. Y que sean pacientes que hayan tolerado esta prueba de anisometropía, ¿de acuerdo? No me voy a meter en eso porque el doctor lo va a hacer. Entonces, aquí termina mi presentación. Y, por supuesto, yo voy a estar hasta el final para cualquier duda y voy a dar paso al doctor Enrique. Entonces, bienvenido. En lo que nos ayudan a colocar la presentación del doctor, les voy a contar otra historia, y no les aseguro que no es de cómo llegué a vivir a Colombia, sino es de la interacción que he tenido con el doctor. Y el doctor, ya se los he presentado antes, pero es un doctor de números, es un doctor de ciencia y es un doctor difícilmente de convencer, tengo que decir esto. ¿Por qué? Porque él se basa en mucha evidencia científica. Entonces, cuando yo le platicaba de la parte de Presbyon, surgieron miles de preguntas de cómo funciona, pero por qué, y cuestionamientos, y algo que me hizo aprender mucho. Entonces, el doctor fue de los pioneros en desarrollar protocolos para Presbyon en la Asociación para Evitar la Ceguera en México, quien es uno de los hospitales con mayores volúmenes en Presbyon.
También están incursionando en otro protocolo de Presbyond o tratamiento de presbicia con Presbyond en pacientes pseudoáfacos con lentes monofocales, perdón. Y pues listo, ahora él les contará acerca de su protocolo. Primero quiero agradecer a Sais y Anita por la invitación y a KaiCap también por tenerme aquí con ustedes. Lo que quiero transmitirle a ustedes es la experiencia de un usuario en una plataforma cuyo objetivo es atender a la mayor cantidad de personas posibles que llegan al consultorio buscando una solución y que en muchas veces le decimos, bueno, es que para usted no hay nada que hacer. Entonces la idea es pues que ustedes valoren si adoptan esta tecnología dentro de su repertorio, dentro de su arsenal terapéutico. A mí me ha funcionado bastante bien para pacientes que por supuesto cumplen con todos los requisitos que ponemos antes de la cirugía. Entonces los objetivos de la plática es dar a conocer a ustedes qué es Presbyond, cómo funciona, cómo evaluar un paciente, tener un poco de ese feeling que en este procedimiento pues es indispensable, y la experiencia que hemos tenido. Esto son la experiencia que les voy a presentar, son los primeros 6 meses, y ahorita llevamos más de un año de la primera serie de 60 pacientes, de 60 ojos, 30 pacientes, solo que ahorita las tablas y lo que tengo son de los primeros 6. Y antes de seguir adelante quisiera pues hacer una pausa para reflexionar en esto, que es un concepto pues ya muy viejo, muy conocido, pero que a veces se nos olvida, ¿no? Entonces, lo que queremos lograr en un sistema óptico cuya capacidad acomodativa ya está disfuncional, es un estado de pseudoacomodación, ¿ok? Y esa pseudoacomodación puede lograrse de varias formas. Puede lograrse un estado pseudoacomodativo poniendo un lente intraocular multifocal, o un lente intraocular de rango extendido, o un lente de estos plus, o hacer una córnea multifocal, o hacer un Presbyond. Las estrategias son diversas, pero todas tienen en común que ninguna va a captar más luz de la que el ojo tiene, y entonces vamos a tener cierto sacrificio, ¿ok? Entonces, eso es algo importante que hay que tener en cuenta, porque cualquier intento que hagamos para restaurar la acomodación, este proceso pseudoacomodativo, pues tiene un downside, ¿no? O sea, no podemos, a nadie podemos regresar a la visión de 18 años de una persona hemétrope, y esa es una de las partes claves que hay que hablar también con los pacientes en la evaluación preoperatoria. Entonces, pues tienen ustedes 2 opciones, ¿no? Pueden tener la pastilla roja y entonces decir, ya llegó el paciente que para mí sería un ideal, un hipermétrope, 2 dioptrías, de 55 años, y le dice, ¿sabes qué? No tiene usted catarata, yo no me sentiría muy cómodo poniéndole un lente intraocular por los riesgos que ello conlleva, vaya por sus gafas. O toman la otra pastilla y le dicen que hay un procedimiento que se llama Presbyond que creo que puede ser bueno para usted, vamos a hacer las pruebas. Y ustedes ya tenerlo presente en su práctica, porque si no lo tienen ustedes presente, las oportunidades les van a pasar enfrente de ustedes y nunca las van a cachar, ¿ok? Para poder ser capaz de hacer un procedimiento exitoso, creo que es importante que el cirujano cuente con algunas cualidades. Tiene que ser un cirujano que sabe hacer bien LASIK, no puede estar aprendiendo a hacer LASIK haciendo Presbyond. Tiene que ser alguien que ya tiene su curva bien establecida de LASIK y femtoLASIK sobre todo, que sea bueno para comunicar con el paciente, que sepa que el que va a guiar la expectativa y la consulta es el médico y no al revés, y que además es hábil en su menester, ¿no? Que sabe hacer bien las pruebas, que las hace diligentemente y que no se atora a la mitad, porque en la exploración del paciente está una parte muy importante para saber si va a ser buen candidato o no. Antes de empezar la consulta, bueno, antes de
de iniciar todas las pruebas es importante escuchar al paciente. Muchas veces lo que nos está pidiendo el paciente puede ser completamente distinto a lo que estamos pensando nosotros, y también muchas otras, hacernos la pregunta mientras el paciente habla de si realmente podemos cumplir sus expectativas. Si vemos desde el inicio que es un paciente que no quiere más que el 100% lejos, medio, cerca, y que le dure toda la vida, y que además le pongamos los ojos azules y todo, bueno, ese paciente ya de entrada ya no es un paciente que vale la pena estar empujando a esa parte, porque vamos a acabar mal con ese paciente. Es una cuestión que se va, como ustedes como cirujanos refractivos, se va adquiriendo, ¿no? Es muy fácil tener un paciente que ve 20/20 y está descontento, ¿no? Lo difícil es tener que ese paciente que ve 20/30 y esté feliz. Y la diferencia es cómo el médico sabe manejar esa expectativa de que ese paciente con 20/30 esté feliz, o acompañar al paciente en su miseria del 20/20, ¿no? Y ese es en lo que no hay que caer. Y bueno, lo que les decía entonces, simular con el Foropter cuál va a ser el resultado, y bueno, también saber que el paciente va a requerir de un periodo de adaptación, y también, porque también en este procedimiento el umbral para hacer un retoque es muy bajo. Bueno, como decía Anita, entonces Presbyon es la unión de la plataforma de un sistema, un conjunto de tres cosas, que es, por un lado, el Visumax, que es el láser de femtosegundos de Zeiss, el láser Excimer, que puede ser el MEL 90 o el MEL 80, y bueno, no se ve aquí, pero por ahí debe de andar en este quirófano un CRS, que es el software que hace la planeación del tratamiento personalizado para presbicia, con el que se alimenta el Excimer. Entonces, normalmente, no sé ustedes, ayúdenme levantando su mano, ¿a quién le gusta hacer tratamiento de presbicia? Así sin más detalles. ¿Quién hace procedimiento de presbicia? Ok. Usted es un paciente que ve 20/20 de lejos y es presbita, ¿ok? Más o menos yo calculo que habrán subido la mano unas 6 personas. Ahora, de esos que subieron la mano, no estamos hablando de segmento anterior. Bueno, ¿quién es la solución en la córnea y quién es en el cristalino de esas personas que hacen tratamiento de presbicia? ¿Quién hace córnea, presbicia en córnea? Ok. ¿Y quiénes están usando Presbyon para hacerlo? Solo uno. Ok. Entonces, el tratamiento de presbicia en la córnea no ha tenido muy buena fama, básicamente porque todo el mundo se queja, tanto el médico como el paciente, porque los resultados por mucho tiempo no han sido de lo que hubiéramos querido. Principalmente, diría yo, por la seguridad, es decir, en muchas ocasiones las líneas de visión con las que termina el paciente de su capacidad visual se queda corta con la capacidad visual que tenía en el preoperatorio, ¿no? Está perdiendo líneas de agudeza visual mejor corregida. Y se volvían tratamientos que no eran seguros, independientemente ya del resultado refractivo, ¿no? Y mucho era porque se hacían tratamientos intencionalmente descentrados o induciendo un coma vertical para hacer córneas multifocales, y la multifocalidad en la córnea no es muy bien tolerada. Genera efectos secundarios con las aberraciones de alto orden que el paciente pues se queja mucho. Ahora esta diapositiva, creo que si la ven una vez más van a decir, ya por el amor de Dios quiten esto, ya se las voy a quitar porque ya la pusieron. Entonces, pero ya saben de qué se trata, ¿no? Simplemente estamos haciendo la diferencia entre una monovisión. Ustedes normalmente cuando hacen una monovisión, si son muy ortodoxos, deben de poner un lente de contacto al paciente en el ojo no dominante con la magnitud de la monovisión que estén pensando, alrededor de 250 o 3 dioptrías de miopía en el ojo no dominante, primero para ver si se acostumbra y después de un tiempo entonces planean la cirugía, ¿no? Porque justo hay un abismo entre un ojo
y otro que la mayor parte de las personas les cuesta mucho trabajo solucionar. Entonces, justo lo que explicaba en las diapositivas anteriores es que ese abismo ya no existe. Incluso la prueba de lente de contacto para Presbyon no es necesaria. Y aquí el campeón es el Z40, ¿no? Esto no es una cuestión oscura, esto se logra jugando con la esfericidad corneal. No sabemos con gran detalle en qué medida se modifica la aberración esférica moviendo la Q, pero es de todos conocido desde hace mucho tiempo que la esfericidad corneal pues nos va a determinar en mayor o menor medida una aberración esférica. Lo que hay que tener en cuenta es que esa aberración esférica es nuestra amiga, ¿ok? Eso es como cambiar, las aberraciones son nuestras amigas, a diferencia de lo que muchas veces se pensaba, que las aberraciones de alto orden son nocivas. Pues no es así. Si uno sabe qué aberración esférica es, cuál es la aberración de alto orden con la que estamos trabajando y en qué rango mantenerla, pues las aberraciones ahora son nuestras amigas. Ahora sabemos, a ver si ahorita cambiélas, a ver si qué pasa, pero cambié mis diapositivas de Keynote a PowerPoint, a ver si corren esto que les quería enseñar, pero entonces, este es un paciente que no está operado. En situaciones normales, el valor Q o del valor de esfericidad es discretamente negativo, alrededor de menos 0.3 del valor Q, y la aberración esférica fisiológica es discretamente positiva. ¿Están de acuerdo? Hasta ahí vamos. Ahora vamos a ver un paciente que tiene un tratamiento miópico, ¿ok? Entonces, esto que veíamos aquí es una córnea prolata, en la que sabemos que el centro es un poquito más curvo que la periferia, ¿no? ¿Cómo se llama ahora esta córnea que ya no es prolata? Oblata. Muy bien. Entonces, ahora la córnea oblata va a tener un valor positivo en el AQ y una aberración esférica también positiva, ¿ok? ¿Hasta ahí vamos? Y este es como, si estamos hablando de aberraciones esféricas, pues este es como el pase a gol, ¿no? El tratamiento hipermetrópico en el que la Q se vuelve negativa. Esta es una córnea hiperprolata, está mucho más curva de lo que había al centro. Entonces la Q se vuelve negativa y ¿qué creen? La aberración esférica también, mucho más fácil. Gracias a esta modulación de la aberración esférica, de la esfericidad del Q, jugamos con la aberración esférica. Sabemos que la aberración esférica desafortunadamente no es constante y no solo depende de la córnea, sino también del cristalino. La aberración esférica naturalmente de la córnea, que como veíamos hace un momento es discretamente positiva, es compensada en sentido inverso por el cristalino. Y el cristalino con los años va cambiando también su aberración esférica. Eso es lo importante también tenerlo en mente. Sin embargo, si nosotros mantenemos esta aberración en los límites que habíamos comentado, idealmente entre 0.3 y 0.6, está escrito y está reportado. Debo comentar que esto es una simulación en un sistema óptico artificial. Hay un sweet spot, ¿no? En el que entre menos 0.3 y menos 0.6 y eso es lo que llama la atención también, entre más 0.3 y más 0.6 podemos tener un aumento en la profundidad de foco de entre 1 y hasta 2,25 dioptrías, solamente por la inducción de aberración esférica. Si a eso le aumentamos el 1,50 de aberración de bajo orden que estamos dejando en el ojo no dominante, explica la alta satisfacción que tienen los pacientes para la lectura. O sea, son pacientes que de cerca no les falla.
Y esto es un poco de dónde vamos a sacar estas aberraciones esféricas con las que estamos trabajando. Los sistemas de aberrometría, el iTrace, el OPD, son capaces de discernir las aberraciones internas de las externas, ¿no? Podemos saber qué tanto de la aberración es de córnea, qué tanto es del cristalino, y finalmente llegar al monto de aberración esférica que queremos. Y vamos a pasar ahora de estos datos que estamos obteniendo de los estudios que hacemos al software, a la pantalla del software del CRS Master. Entonces, este es un paciente y aquí eso sí hay que cambiarlo, Anita, esas notaciones de Malacara, por el amor de Dios. Entonces, Malacara es una notación de un equipo que ya creo que ni se usa, pero las primeras notaciones de cómo venía la aberración esférica estaban en estas unidades de Malacara, ¿no? Y lo que hay que hacer es, lo traigo ahí en el teléfono, pero se multiplica, seguramente tú me dirás ahorita, pero se multiplica por una constante y se obtiene del valor de aberración esférica el valor en Malacara, que es lo que vamos a poner aquí, que es, digamos, que es con lo que está jugando el equipo. Digamos, lo que estamos viendo aquí es el valor de esta aberración esférica traducida a esta unidad en Malacara. ¿Okay? Cuando estaba haciendo la diapositiva dije, voy a poner la formulita, porque siempre se me olvida, y se me olvidó poner la formulita también. A 2.36, pero nada más ahí, ¿sí? Entonces, y obtenemos el valor de Z40, ¿ok? Metemos la refracción y lo que quiero mostrarles con esta diapositiva es que estamos modulando realmente el valor de la aberración esférica, ¿sí? O sea, le estamos nutriendo al equipo cuál es el valor de aberración esférica que tiene el paciente para que en base a esta información, ahorita vamos a ver la pantalla completa, a la refracción, a la edad y algunas otras cosas que aquí está la pantalla completa. El equipo nos dice, a ver, ¿qué edad tiene tu paciente? Tiene 46 años y tiene una edad funcional congruente con esos 46. Su reserva acomodativa es congruente con una persona de 46. Su ojo dominante es el ojo izquierdo y sí toleró la monovisión de 1.50. Ya que le ponemos estos datos, ingresamos la refracción y el valor de Z40 y en base a eso, el equipo nos va a decir qué es lo que cuál es el perfil de ablación que va a hacer. ¿Sí? Lo importante de que vean esto es que no es posible obtener un resultado, o sea, no puede uno querer obtener cajas de madera en un lado de la producción si del otro lado no hay árboles, ¿sí me explico? Entonces, aquí estamos nutriendo al equipo de la información que necesita para que nos dé un resultado congruente con lo que necesitamos después. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Los pacientes el primer requisito para que un paciente se opere de Presbyon es que sea candidato para LASIK. O sea, es muy raro de pronto estar operando a alguien del láser y estar viéndole la cabeza y pues ya no tiene ni pelo, está pelón, está lleno de arrugas, porque uno no está acostumbrado a operar pacientes mayores de 45 años y tenemos pacientes de 65 años operándolo con esto. Entonces es como cambiar un poco desde ahí el mindset, ¿no? Entonces, independientemente de la edad, que debe de ser en un rango entre 46 años, 45 años, y nosotros estamos haciendo hasta 65 años, obviamente tienen que tener la mácula bien, no deben de tener catarata, es decir, no debe tener un ojo seco. Entonces son cosas que se van agregando a lo que ya en un LASIK tenemos que tener en cuenta, pero que por el simple hecho de que es un paciente más añoso, pues normalmente no nos detendríamos mucho a estar, que no tenga un ectropión, ¿no? Por ejemplo, que el cierre palpebral sea suficiente. Bueno, están los rangos y algo aquí que tienen que tener muy en cuenta, los astigmatismos en cualquier plataforma, en cualquier equipo, históricamente, y así es, el mejor tratamiento para una ablación con excimer son las esferas negativas, ¿no? O sea,
Yo sé que tengo un paciente que tiene -5 y me puedo comprometer con el paciente que va a quedar muy cercano a 0. Con los cilindros, el rango de desviación del resultado es un poco más alto, con cualquier plataforma, y se recomienda que sean cilindros menores a 2.5, porque estos pacientes deben de quedar en target, tanto en el ojo dominante como en el no dominante. Los pacientes con LASIK, jóvenes, que como decía Anita, puede ser que queden con un residual pequeño y ni cuenta se dan porque lo acomodan, lo compensan, además están viendo binocular. Aquí no, nos tienen que quedar perfectos porque además de que ya no acomodan, con un ojo van a estar viendo más a la distancia y con el otro más de cerca. Entonces, si en cualquiera de las dos distancias les fallamos, en cualquiera de los dos ojos, vamos a tener un paciente que no está contento. Dentro de la evaluación de lo que haríamos con cualquier paciente para LASIK, habría que agregar los tests de dominancia ocular. Creo que todos sabemos cómo determinar cuál es el ojo dominante. Hay varias pruebas, por protocolo les hacemos todas, y si todavía nos queda alguna duda, todavía en el Foroptor hacemos la alternancia, a ver cuál prefiere el paciente. Por supuesto que la agudeza visual mejor corregida monocular, como les decía, no debe ser menor a 20-25. Un paciente de 50 años que quiere operarse de esto, que cumple con todos los requisitos, pero que ve 20-40, no es candidato. O sea, sí hay que ser muy estrictos con la selección del paciente para que tengamos el resultado que estamos buscando. Yo creo que este es parte del éxito que ha tenido esta estrategia, porque no es soltarlo así, mira, ahí está tu CR Master, ¿ya lo compraste? No, realmente es, a ver, fíjate cómo se hace, ve cómo estás haciendo las pruebas, cómo están tus resultados, porque hay que saberlo hacer, no es de ocurrencia, ¿no? Bueno, el balance binocular, todo esto que le estoy diciendo, creo que ya están ustedes familiarizados con esto. Y la prueba de cross blur, que es la tolerancia a la anisometropía, y todo esto está fácilmente resumido en esta tablita, que si vienen por aquí, luego se regresan y luego está todo mal, ya se regresan otra vez para acá, pero no. Esto realmente está mucho más complicado de lo que parece este esquema, porque fíjense ustedes, ¿de dónde partimos? La información cortoral sobre la cual estamos trabajando es lo que nos da el OPD, la refracción que nos da el OPD. No se rompan la cabeza, la información que nos da el OPD. Y a partir de ahí iniciamos con las pruebas, con saltos realmente pequeños de más o menos 5, tanto para afinar la esfera como el cilindro, muy similar a lo que ya saben hacer. Con la única diferencia de que el objetivo de hacer todo esto es intentar empujar al paciente al mayor positivo que tolere sin que pierda capacidad visual y que tolere la binocularidad, ¿sí? Entonces, dice Reinstein que siempre push for plus, ¿no? Siempre intentar al paciente llevar al más positivo que se pueda. Pero entonces, ya que hicieron su subjetivo, como normalmente lo hacen, otra diferencia que yo les recomendaría que hagan es en un momento dado, al hacer el balance binocular, bueno, ¿ustedes saben cuánto tiene la R del Foroptor en poder? La mayor parte tienen unos 5 y ese es con el que trabajamos, con el que tiene unos 50. ¿Ah, sí? No, bueno, chéquenlo, pero hay de 2 y de unos 50. Ahí es importante saber cuál es el que tiene su Foroptor. O sea, tip, chequen cuánto tiene de adición, bueno, cuánto tiene de valor su lente retinoscópica del Foroptor. Deben de trabajar con uno idealmente que tenga unos 50. ¿Okay? No. Y le voy a decir por qué no.
porque, bueno, se puede, pues claro que se pueden hacer un millón de cosas, pero yo no se lo recomiendo, ¿ok? Porque la prueba es muy dinámica y si estás jugándole con los lentes vas a perder, la prueba en 2 segundos te vas a dar cuenta si el paciente es candidato o no cuando lo estés revisando, porque ya que tienes afinada tu refracción y tienes al paciente para hacer el balance binocular con los 2 ojos con la retinoscópica, y vas a ver si el paciente va a ver con las dos lentes retinoscópicas, digamos, pones la lente retinoscópica, ya terminaste tu refracción y estás con el ojo que estás evaluando con la lente retinoscópica, ¿no? Ese ojo, en teoría, no debería de ver más de 20/60, 20/70. Y si está viendo más que eso, quiere decir que le falta más positivo. Ya que terminaste de hacer lo mismo con el otro ojo, ahora los dos tienen las 2 R's. ¿Hasta ahí vamos? Los 2 ojos están con las 2 R's. Y lo que vas a hacer en el balance, que es el paso, bueno, no sé dónde iba eso, pero bueno, lo que vas a hacer cuando estés haciendo el balance es ahora ver cuál es el ojo que ve mejor. Y todavía el que ve mejor, mientras no pierda capacidad visual, lo vas a poner más positivo hasta que los dos vean igual de mal. Y ahí está tu balance, ¿ok? Porque no, ahí lo que quieres es que no vea claro ese 20/60, ¿no? Pero el punto es que ya que tienes a los 2 ojos balanceados y sabes cuál es el ojo dominante del paciente, y esto es el tip, creo que si quieren llevar algo para saber si su paciente es candidato o no, uno es que es un paciente, le decimos en México, buena onda, easy going, que no sea así terrible, ¿no? Que ese paciente no va a estar contento con nada de lo que le hagan. Y la otra es este test. Entonces, ya que tienes los 2 con las R's, el paciente está miserable porque dices que no veo, yo veo todo horrible porque está con las 2 R's, ¿no? Y entonces tú te pones enfrente del paciente, bloqueas su visión, le quitas la R del ojo dominante, pero el paciente todavía no ve las letras, te está viendo a ti, intencionalmente estás obstruyendo su visión. Y en ese momento que lo pones, te quitas, y el paciente dice, ya veo, doctor. Ese es el paciente que hay que operar. El paciente que dice, un poquito como que no me gusta tanto, le puedes bajar un poquito al positivo del ojo dominante, ¿sí? Si todavía no le gusta, no se metan en problemas. Ese no va a ser un buen paciente candidato, ¿ok? Los pacientes que son candidatos, así sabe uno, porque, sí, me encanta, ahora sí ya veo, doctor, ok, ahora fíjese cómo va a ver de cerca, y le bajas la de cerca, sigue teniendo la retinoscópica del otro ojo, sí, también veo de cerca, doctor, ok. Y si tú te pones a jugar ahí que este tiene 2 y ahora le tengo que mover al 1.50, vas a perder ese instante en el que realmente sabes si el paciente se opera o no. Voy un poquito más rápido porque ya me estoy tardando aquí en esto, pero bueno. Entonces, parte del mensaje de esta diapositiva es que vean todas las pruebas que estamos haciendo para el protocolo, incluyendo la prueba de estereopsis para estar seguros que el paciente no está perdiendo profundidad de campo. Y además, la recomendación, en la primera cita la hace el optometrista con el becario de córnea y en la segunda cita yo lo superviso antes de subir a quirófano, que todo esté bien y volvemos a checar los datos de la refracción, el ojo dominante y la tolerancia. Bueno, estos son algunos de los resultados que hemos tenido, la edad media de promedio que hemos tenido, lo hemos dividido en 3 grupos, pacientes hemétropes, hipermétropes y miopes, y fíjense ustedes, estamos operando para este protocolo, incluimos pacientes que tenían menos de 0,75 y agudeza visual de 20-25. Ese es nuestro grupo hemétrope. Y le estamos operando los 2 ojos, induciendo la aberración esférica de un ojo que está viendo 20-25. Estamos operando pacientes que en el ojo dominante en este grupo están viendo 20-25, solo para inducir una aberración esférica y hacer el efecto que comentábamos hace rato, ¿no? Bueno, la diferencia de edades prácticamente es la misma, no existe, los valores de cada grupo. Lo que les decía hace rato, hay que trabajar con cilindros bajos,
Y aquí están las medias de asfericidad y los valores de grados de arco en la prueba de estereopsis, ¿no? Bueno, ahora, ¿cuáles son algunos resultados que quisiera yo compartir con ustedes? Pueden ver ustedes los cambios en las aberraciones de alto orden de aberración esférica por grupo y vean ustedes realmente si hay un cambio en cómo estaba la aberración esférica preoperatoria que como está en la postoperatoria. En el grupo de métropes, que para mí es el grupo que no se está viendo contaminado por la inducción de una aberración de bajo orden, no sé si me explico. Estamos evaluando puramente el efecto de lo que está induciendo de aberración esférica per se, porque es lo único que le estamos haciendo. El grupo que se queda corto, aunque son pocos pacientes y ya la idea es tener un poco más, en cuanto a la inducción de aberración esférica, lo que se acuerdan en la diapositiva que les mencionaba hace ratito de los puntitos, cómo se van moviendo. Bueno, el pase a gol que les decía de los hipermétropes es bien fácil que un paciente hipermétrope se pueda hacer optimizado con más aberración esférica que un paciente miope, ¿no? Un paciente miope, la aberración esférica en todo caso sería una aberración esférica si estamos siguiendo el raciocinio de esto, que vamos a llevar una aberración esférica positiva de más 3 a más 0.3 a más 0.6, ¿no? Que aquí no lo vemos, por lo menos en nuestros resultados no lo vemos. Y bueno, es los resultados de agudeza visual y como ustedes esperarían, esta es la agudeza visual acumulada a distancia y bueno, binocular, después de 6 meses de posoperatorio. A distancia están viendo 20/20 el 93%, binocular, el ojo dominante 82% está viendo de 20/20 de lejos. Lo opuesto lo veríamos cuando estamos analizando la visión cercana con el ojo no dominante. Y fíjense ustedes, si solamente evaluáramos un ojo por separado, que no es así, pero si solamente evaluáramos un ojo por separado, por lo menos en nuestros resultados tenemos que el 93% están viendo 20/20 con su ojo de cerca y 82% están viendo 20/20 con su ojo de lejos, de forma monocular, ¿sí? Es decir, un paciente de presbión no se va a quejar de que no ve de cerca, se los aseguro, ¿sí? Y obviamente, pues cuando tenemos ya la agudeza visual binocular, pues los porcentajes suben a 93 y lo interesante aquí también es la agudeza visual intermedia, donde se juntan estas dos distancias, que en una monovisión esto estaría completamente abatido. Fíjense cómo tenemos en un 20/40 al 100% de forma binocular, ¿sí? No hay ese abismo en la intermedia. Y en cuanto a seguridad, muestra la diferencia entre la agudeza visual sin corrección postoperatoria y la preoperatoria con corrección, es decir, casi siempre logramos sin lentes lo que el paciente veía con lentes, y cuando le ponemos los lentes a estos, todos, o sea, no hay pérdida de agudeza visual mejor corregida, es un procedimiento seguro, ¿no? Además de seguro, pues bastante predecible, pero esto ya está pues muy comprobado, ¿no? Si juntáramos todos nuestros, bueno, los 3 grupos, podríamos ver que en promedio la aberración esférica andaba, no, este es el equivalente esférico, andaba por aquí, bueno, acá, quedó por acá, a ver si ahorita vemos esto es lo que les quería enseñar. El cambio en la aberración esférica por grupos, ¿no? Entonces, si yo les muestro en el ojo, este es el preoperatorio, el basal, y fíjense cómo en el postoperatorio realmente logramos que la aberración esférica fuera de mayor magnitud, ¿sí? Tanto en los hemétropes como en los hipermétropes, ¿sale? Logramos una mayor cantidad de aberración esférica, tanto el ojo dominante como el no dominante. Ambos ojos estamos induciéndolo, es decir, no porque estamos
tratando una hipermetropía, porque en este ojo, digamos, tratamos menos que en este, no sé si me explico, porque en este además estamos tratando lo que le queremos inducir del 1.50, ¿sí? O sea, tanto en el dominante como en no dominante se ve un aumento en la magnitud de la aberración esférica. ¿Sí? Esperado que en los miopes fuera al contrario, hacia arriba, queriendo ese más 0.3 a más 0.6. ¿No? Hay una pérdida de estereoagudeza. Está descrito y publicado que por arriba de 140 grados se puede hacer una actividad, un dentista, por ejemplo, o nosotros, ¿no? Entonces, el 85% de los pacientes preservó esto, aunque un 14% perdió estereoagudeza comparada con el preoperatorio. ¿Okay? Y al final yo creo que podemos hacerle 1000 pruebas a los pacientes, pero todo se resume en qué tanto le gustó, ¿no? Entonces también le preguntábamos si usted recomendaría esto, ¿le gustó? Y esta es la satisfacción antes de la cirugía, creo que esta era la de antes. No, había una por ahí, bueno, no, creo que esa no está, pero bueno. Pues prácticamente el 100% está completamente o moderadamente satisfecho después de 6 meses, ¿sale? O sea, los resultados realmente son buenos. Voy a presentar, ¿tenemos tiempo? ¿Sí? ¿O ya no? ¿Sí? Ok. Voy a presentarles 3 casos muy rápidos, porque no les quiero presentar el caso facilito que les digo, el más 2 de una señora que solo juega cartas y no le gusta manejar, ¿ok? Entonces, este es un paciente de 54 años que tiene, vamos a ponérselas aquí, tiene 1.50 en el ojo derecho, es miope, 54 años, 0.75. ¿Quién le hubiera hecho algo a este paciente? Es lo más. ¿Para qué tocas un paciente de 54 años que ya ve de cerca? ¿Para qué lo tocas, no? Bueno, porque pues llegó pidiéndolo. Estamos en un protocolo, yo tengo confianza en que le iba a ir bien, y la verdad, como era de los primeros casos, dije, pues vamos a ver qué pasa en estos. Estos son los casos, los buenos, ¿no? Estaba viendo 20-100 y 20-30, ¿y qué les llama la atención de esto? ¿Qué buscarían o qué esperarían? O sea, todo esto ya lo tienen que traer como, ¿no? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué va a pasar? Yo lo que estaría pensando aquí, ok, entonces a este ojo, desde que lo estoy viendo, es el ojo no dominante y es el que voy a dejar casi igual y nada más le vamos a subir un poco la aberración esférica y lo vamos a aplanar para que quede bien de lejos. Eso es lo que yo hubiera dicho solamente viendo esto. Pero resulta que el ojo dominante del paciente, se movieron ahorita que cambié las diapositivas, perdón, pero resulta que el ojo dominante del paciente era el derecho. Entonces, obviamente, pues hicimos lo que teníamos que hacer. Estas son las topografías preoperatorias. Aquí está la refracción, el ojo derecho 1.75-0.25, ojo izquierdo 0.75-0.50. Y fíjense ustedes, dejamos dominante el derecho, como nos decía el paciente, no dominante el izquierdo. Esta es la refracción que obtuvimos al final. El paciente realmente está en target refractivo, lo dejamos como queríamos. Vean ustedes bueno, a ver si está por aquí. Bueno, está el seguimiento conforme pasa el tiempo. Y justo el nombre de este juego es aberración esférico, como les decía. Entonces esto es importante estarlo midiendo, ¿no? Fíjense ustedes cómo la aberración esférica del ojo izquierdo, pues subió. Y eso le ayudó bastante en su percepción, en su enhancement, en su optimización de la visión de cerca, ¿no? Bueno, paciente contento. Dentro de target funcionó, ¿ok? ¿Qué estaba buscando? O sea, es importante, obviamente, qué estaba buscando este paciente y si lo íbamos a satisfacer con lo que estábamos proponiendo. Esta paciente
No dudo que viera bien de cerca antes de la cirugía, pero quería ver también mejor de lejos y lo logramos. Sin perder de cerca, mejoró de lejos. ¿Sí? El target en este caso no era un neutro, sino era un equivalente esférico neutro, porque ese le quedó con un poco de astigmatismo. Sí. Podemos hacer 50 con menos 0,25. Eso es lo que se Esto es lo que quedó, sí. Otro tip que les voy a dar, es que déjame explicarte el caso, creo que es el caso 3, pero nunca se pasen en el ojo dominante, ¿ok? La recomendación siempre es empuja para más, empuja para más, empuja para más, pero si el ojo dominante se lo dejas miope y la paciente pierde, esta paciente a lo mejor no hubiera pasado tanto porque estaba acostumbrada a que ya era miope preoperatoria, ¿no? Pero sí, por eso eso es lo que voy. Nunca te pases, nunca dejes un ojo dominante miope. Es mejor dejarlo con un 0.25, 0.50 hiper. Para mí hubiera sido bien fácil ponerte aquí 0. Nada más le pongo aquí en el teclado. Sí, pero no es la intención. La intención se quede en 0. Este quedó en equivalente esférico 0, pero el target debe de ser 0 refractivo, ¿no? O sea, a lo que voy es que la cirugía en el ojo dominante, el paciente no va a ser, no está dispuesto a perder visión de lejos con tal de ganar de cerca. Ustedes pregúntenle a quien quieran, ¿estás dispuesto a no ver de lejos pero que veas de cerca? Y casi nadie te va a decir que sí. Si hubiera quedado miope de los 0,50, ¿cómo es el reto? Exacto. Hay que hacer un retoque, porque ese paciente a lo mejor va a ver 20, 30 y ya no le va a gustar. Convencional, sí. Al retocarlo, si se le retocaría, le quitaría un poco de... Voy a presentar un caso de eso, para no adelantarme. ¿Dónde lo estás viendo? Acá. Depende. ¿Otra vez? No sé. Algo que no deben de perder en cuenta y que para mí es aberración de bajo orden, mata aberración de alto orden. Así de fácil. O sea, lo que tú le mejores en la aberración de bajo orden, o sea, si tú le vas a quitar la miopía o la hipermetropía, va a tener un impacto mayor que si te estás fijando en que le vas a modificar 0.1 de aberración esférica. ¿Sí me explico? El paciente lo va a notar mucho más. Por eso yo creo que ahí pasa en un segundo plano qué tanto le vas a modificar de aberración esférica al hacer un retoque. Lo que quieres es regresar al paciente. Anita, vas. Uh-huh. Y algo importante también es que la manera sugerida en tratarlo no es utilizar un perfil de Pretium ni un perfil asférico lineal como el que tenemos les mostraba al principio, sino que el software CRS Master habilita otro perfil y no es un perfil asférico. Entonces, con toda la intención de preservar las aberraciones originales o lo más cercanas a las originales a las que programaron en el paciente. O sea, que no se le hace un toque normal, sino se le hace otro perfil. Es otro perfil que sugerimos que se llama ASA y está disponible en el CRS. Y en el caso de ese retoque, ese uso de ese perfil, ¿está incluido dentro del costo o se paga el costo? Sí. SRS. No, está Bueno, vamos los últimos dos casos rápidos. Entonces, este es un caso también de un paciente operado de catarata con lentes monofocales que se queja ahora de que no ve de cerca y quiere hacer algo. Estos pacientes hay muchos. No le vas a sacar el lente intraocular para ponerle un multifocal
y lo que te está viniendo, lo que el paciente quiere es ver de cerca. Tienes dos opciones, le pones su progresivo o le haces esto. Si ustedes no creen en esto, no lo ofrezcan, porque el primero que lo tiene que saber o comprometerse con el resultado, pues es el que lo está haciendo, ¿no? Entonces, este paciente está viendo 20/25, 20/30, su capacidad visual en ambos ojos es de 20/25, y eso es súper importante, no se pierde esa premisa. Son pacientes que deben de ver bien con lentes. Si este paciente viera 20/25 y este, no sé, 20/60 que no mejora, no le hagas nada, no es un candidato, ¿ok? Son pacientes que deben de conservar una buena capacidad visual. Bueno, aquí está. Dejamos, este es como quedó el paciente, más 0,50, 0,25, menos 1,50 esférico en target. Ese 20, ¿cuánto veía preoperatorio? 25 lo llevamos a 20,100, 20,150. Y ahí está lo que le hicimos al paciente, 1,50. Ahí está el aumento de la aberración esférica negativa, que es lo que estamos buscando. Paciente contento. ¿Por qué está contento? Porque sabía a qué iba. No hay, por eso me regreso a la segunda diapositiva que les dije. No hay forma de que hagamos que la luz se enfoque en la retina más que con un sistema dinámico, ¿ok? Y estos no son sistemas dinámicos. Y el caso 3, contestando o platicando un poco de lo que decíamos, esta es una paciente que la pasan en optometría con esta refracción, B20/80 y 20/40, aquí está su refracción, ojo derecho 1,25, y uno diría, esta es una paciente de las que queremos, ¿no? Va a estar bien contenta. ¿Cuál es el error? Esa paciente no estaba contenta después de la cirugía. Aquí todavía no lo operamos. ¿Cuál es el error? Estaba plano y nos fuimos por el push for positive, ¿no? Positivo, positivo, positivo. El otro ojo, 0,25, aunque realmente... Vamos a ver dónde anda. Sí, el OPD está plano. Y este es el resultado que tuvimos. Esa dioptría que pusimos nosotros de más, no, aquí tenía que haber dicho 1,50, no 2,50, ¿no? Además, una paciente de 46 años, digamos que era una presbita joven, a lo mejor haberle bajado un poco incluso ahí, esa paciente hubiera estado muy cómoda con un con un -1, ¿no? Y bueno, total que esperamos pensando, bueno, esta es una paciente que está acomodando, hay que esperar, hay que esperar. La paciente ya estaba ya muy inconforme. Es lo que estaba viendo, 20/400, aunque por supuesto veía J.5, ¿no? Estaba perfecta de cerca, pero pues no le gustaba. Le hicimos un retoque. Así quedó. Y está feliz. Moraleja de este caso, 1. Depende también de la edad funcional que tenga el paciente, no todo el mundo vale 1,50 derecho. Puede ser que le tengas que bajar a lo mejor a una dioptría. Y la otra es, partan, como dice el nomograma que les expliqué, de la refracción del OPD. Bueno, del aberrómetro que tengan. Porque es más probable que nos equivoquemos nosotros. Se duele en el ego decirlo, porque a mí me encanta refractar. Y ahí me decían cuando estaba aprendiendo que quitar el autorrefractor porque tenía que aprender a refractar, y yo hago córnea y cirugía refractiva, y les sigo diciendo a mis becarios que tienen que aprender a refractar, no puede ser que no sepan, pero el aparato se equivoca menos que nosotros. ¿Okay? Bueno, como conclusiones, es un tratamiento seguro y eficaz, probado, no se está moviendo
de forma indirecta la Q para ver qué pasa con la aberración esférica, sino que se está intentando un target de aberración esférica desde un inicio y el equipo con su software hace los cálculos. Por supuesto requiere una evaluación preoperatoria cuidadosa. Son pacientes que tienen que quedar en target sí o sí. Y hay muchos pacientes que podrían ser candidatos para esto. De esos muchos, 100, no sé, que vean ustedes, o por un porcentaje de 100 pacientes, no van a ser los 100 candidatos. Pero a los que sea que operen, que ustedes digan este es candidato, va a ser más de los que están haciendo ahorita. Bueno, pues nada más. Muchas gracias por su atención, no les quito más tiempo. Una pregunta, ¿cuál es el seguimiento mayor que ha hecho? O sea, y la estabilidad de ese procedimiento en el tiempo. Tenemos ahorita el paper que acabamos de someter a 1 año, con estos 28 pacientes. Se perdieron ahí como 3 o 4 al año y es el seguimiento más grande, pero ahorita nosotros empezamos a hacer alrededor como 1 año y medio, ¿no? ¿Cómo cuántos era? ¿2020? Ah, mira, yo pensé que teníamos menos, pero que empezamos el protocolo así bien, tendrá como, no sé, 1 año y medio, 2 años a lo mejor, pero bueno, si dice Anita que empezamos en 2020 ya tenemos 3 años, ¿no? Como la mayor parte de los pacientes están en el hospital de La Ceguera, que hay muchos pacientes y luego llega un residente y luego el otro y llega otro y es difícil que si no están en un protocolo, tenerlos muy estudiados, pero lo que sí es que es muy fácil que se quejen, ¿eh? O sea, si los pacientes no estuvieran contentos, esto ya se habría acabado en el hospital. O sea, esto es algo que ha funcionado. ¿Y eso más o menos cuántos ha tenido que retocar? Como unos 5. Sí. No, 5 en total, aunque no estén en el... De este protocolo llevamos 2 retoques, uno que nos pasamos en el ojo dominante y otro que nos pasamos en el no dominante. Y en total hemos retocado como unos 5 de todos los que hemos hecho. Sí. Veo que la curvatura no es factor importante para ustedes. En la plataforma que yo uso, la curvatura es importante. Si la guardia no curva, no hay cirugía. Pero aquí veo que no se toma en cuenta. No, bueno, los rangos, o sea, si tienes un paciente con unas queratometrías, que es un paciente hipermétrope, por ejemplo, y tiene +2 con 47, pues no, porque vas a acabar con querocórneas de 52, ¿no? O sea, sigue siendo importante. Claro, sí. Es un criterio inamovible. La técnica endotorácica, estoy hablando porque estamos en Latinoamérica y los costos son un factor que va en contra de este tipo de tratamiento. Entonces digamos que si una proyección... Aunque se enoje Anita, voy a decir. A ver, volteate Anita, porque no se necesita, sí. A ver, ¿cuál es la? Entonces, digamos, un colega dice, oiga, yo al paciente le voy a cobrar 8 millones de pesos por premio versus 12 millones por una facorefractiva. ¿Okay? A saber que aquí en la sociedad tenemos una plataforma de limitoterapia que hace un corte planar como muy parecido a Facebook y nos deja un diámetro de flap de 9 milímetros, que es el MM7. Entonces, ustedes tienen dentro de su protocolo algún paciente que haya cortado con microterápico y cuál microterápico. Hemos hecho algunos, no solo en el hospital, sino en México hay algunos centros donde no hay femto y tienen el software del PressBeyond. Yo diría que no es un requisito indispensable, pero siempre y cuando asegure que el tamaño del flap va a permitir que la ablación sea completa, porque las áreas son un poco más grandes. ¿Okay? No, 9 está bien, ¿no?
Si eso se puede controlar y hacer bien, la verdad es que no le veo mayor problema. Bueno, es que para todos los colegas que tenemos aquí, mire, yo estoy usando el ML7 para otra plataforma de Allegretto para el RIT, y realmente el tamaño de los flap que estamos logrando con Giovanna es de 8.7 a 9.2. Entonces hay un microcreato que permite ese tamaño de flap para manejar algo que yo tengo que transferirle al paciente. Sí. Los costos, que es un factor que en Colombia es muy... En el mundo, sí. Bueno, México también. Sí. Por eso ya Anita que se volteara al otro lado. Pero siempre y cuando se pueda hacer una ablación como debe de ser, no le veo problema. Con respecto a la programación de esa talla especial, eso lo hace a través del Atlas, entiendo yo, de los Atlas. Yo no. Bueno, es que una cosa es la programación, esa pantalla que viste, esa es el aparato que decía yo hace rato que no se veía, ¿no? Que es una computadora donde está el software. Lo carga uno en una USB y la metes en el Excimer y digamos que optimiza los perfiles de ablación para que quede como debe de ser en el Presbyon. Sí. ¿Sí que podría traer esos valores de la felicidad de otro equipo diferente de un Atlas? Yo no tengo Atlas, pero bueno, tampoco que no me escucha Anita, pero sí. ¿La utilización de ese Atlas compensa en algún sentido las otras cosas que veíamos antes, digamos el centraje en el eje del apex de la córnea o si la ciclotorsión o... Algo importante que hay que mencionar es que el doctor está utilizando un averrómetro total, ¿de acuerdo? Y eso es sumamente importante. El Atlas lo que nos va a ayudar es a los datos de referencia de la aberración corneal, anterior, ¿de acuerdo? Entonces, solo anterior. Es sumamente indispensable el Atlas cuando vamos a hacer tratamientos guiados por topografía, ¿de acuerdo? Si es que vamos a hacer un tratamiento Presbyon y tienen el Atlas, bien, podemos tomar el dato de ahí, lo tenemos que insertar de manera manual, o bien podemos utilizar un averrómetro total, el que ustedes tengan. Que para mí hace mucho más sentido esto, Sí. porque como decíamos, la aberración esférica no solamente viene de la córnea, y tú al final lo que quieres saber es la aberración óptica de todo tu sistema. Entonces, por eso usar un aberrómetro, por eso no me gusta el Atlas, porque tú necesitas saber la aberración de todo el sistema. Y entonces los resultados que están viendo no es de la aberración corneal, es la aberración del sistema. Uh-huh. Bueno, pues muchas gracias. Gracias. Y ahora para cerrar, SAIS no solamente acompaña, muchas gracias doctor de la Torre, seguramente ya dejó su contacto y demás, entonces seguramente cualquier duda que puedan tener acerca de sus primeros pacientes o alguna duda con respecto a un caso clínico muy específico, sabemos que estará dispuesto a ayudarlos. Y para cerrar, SAIS no solamente está acompañándolos en todo este proceso de programación, el trabajo con los optómetras, de saber cómo y qué pruebas tienen que hacer, sino también SAIS está sumamente preocupado, como les dije, ustedes están tratando pacientes que tienen ojos y no solo ojos, y tienen que hacer que este procedimiento se vuelva una experiencia para su paciente. Así que le doy la bienvenida a Karen Ramírez, quien es nuestra gerente para el programa PDC en Latinoamérica. Gracias, Anita. Vale, pues esto va a ser muy rápido porque ya estamos un poquito fuera de tiempo, pero no voy a usar ni slides ni nada, quiero que sea un poquito más dinámico, pero sí es un mensaje que me interesa mucho que se lleven. PDC, nada más como para ponerlos en contexto, significa Practice Development Consulting, ¿vale? Es una consultoría que en SAIS tenemos a nivel mundial, estamos en 75 países de todo el mundo. ¿Y qué es el objetivo de PDC?
Lo que SAIS quiere es no nada más llegar y venderles el láser, el equipo y decirles ya está, ahí está tu caja, listo. No, lo que SAIS quiere es acompañarlos en todo este proceso que ustedes viven con sus pacientes. ¿A qué voy con eso? Tienen el equipo, ¿ok? Anita, mi compañera, los va a entrenar a la perfección para que ustedes sepan exactamente junto con todo el equipo de local, ¿no? A mover el equipo, a tocar botones, a aprenderles todos y, por supuesto, a dominar la técnica. Pero no nada más eso, sino que una vez que ustedes ya sean unos expertos en la técnica, lo que PDC busca es, ok, ya invertiste en un equipo costoso, ¿no? Una gran inversión, ahora te vamos a ayudar a impulsar a que ese equipo saque el mejor jugo, a que tengas los mejores pacientes, a que les des la mejor experiencia, a que destaques como práctica. Entonces, este programa es muy interesante porque detecta áreas de mejora, siempre hay algo que se puede mejorar, así que detecta áreas de mejora desde el marketing digital, la atención que el staff en la clínica ofrece a los pacientes, en cómo ustedes como doctores comunican al paciente, generan esta interacción y este vínculo, y cómo es también todo este proceso de referencias, ¿no? O sea, que el paciente no nada más salga de la clínica y diga, bueno, ok, nos vemos en un año, en tu revisión y listo. No, sino que ese paciente logremos motivarlo tanto que salga de la clínica y grite a los cuatro vientos que la clínica tal es la mejor para cualquier otro paciente que tenga la misma molestia que ellos, ¿vale? Entonces, que sea una referencia, que hable de boca en boca, que se genere una publicidad no directa y que les pueda traer a ustedes más pacientes. Eso es PDC. Ahora, el mensaje que yo les quiero dar, retomando un poquito lo que dijo Anita, de que al final ustedes están tratando no con ojos, sino con personas. Por eso, ustedes tienen, aunque sean doctores, yo sé que ustedes a lo mejor no están tan metidos en la parte de marketing, en la parte del trato directo con la gente de la clínica y demás, pero sí con el paciente. Y al final el paciente es una persona. Ustedes necesitan tener esta habilidad de interactuar y de conectar con su paciente. El éxito, de verdad, en destacar es eso. Y lo que decía Anita con el tema de la experiencia, de hacerlo memorable, es cómo ustedes, como doctores, van a generar esta conexión con su paciente. Y eso está desde cómo les hablan, cómo les explican, cómo está el lugar donde están trabajando. Una frase a mí que me gusta mucho decir es, un paciente premium requiere una atención premium, ¿ok? Imagínense, les decía hace ratito en la plática antes de esta, que este paciente va a pagar por esa cirugía y esa cirugía tiene un costo que, como ustedes bien sabrán, no es barato, ¿no? Es costoso, pero al final es una inversión. Y ahorita que mencionaban que sí, que el tema siempre es un precio, al final creo que el precio es percepción. Todo depende cómo ustedes comuniquen. Al final, el mensaje que se tiene que llevar el paciente es una inversión para mis ojos, para el resto de mi vida. ¿Qué calidad de vida voy a tener por los 10, 15, 20 años que me quedan, ¿no? Voy a tener que depender todo el tiempo de mis lentes y de poder limitarme a ciertas actividades, dejar de hacer cosas que me gustan, que me apasionan por esto, o, por supuesto, si soy candidato, ¿no? Con todo este que el doctor ya mencionó junto con Anita, si soy candidato, ¿por qué no arriesgarme? Pero eso depende de ustedes, de cómo les comuniquen. Traten de hablarles siempre a los pacientes con el lenguaje más claro posible. No les hablen del lenguaje técnico de que si el flap, el microquerátomo, que si el láser, porque piensen que un poquito fuera de la caja. Son personas que probablemente no tienen ni idea de cómo es el ojo, ¿no? Sabrán que hay un iris, una pupila, una córnea, pero hasta ahí. Entonces traten de hacérselo lo más claro, lo más digerible, lo más amigable, para que de verdad lo puedan llevar en todo este proceso de convencimiento. Siempre, siempre, como decía el doctor, platíquenles los pros y los contras, porque si ustedes no son muy claros en los contras y en las complicaciones y en los efectos secundarios que pueda haber, pues probablemente generen una expectativa muy alta, y si el paciente no tiene el resultado que a lo mejor en algún momento se imaginó, bueno, pues va a ser un paciente probablemente molesto para ustedes y con todo derecho, ¿no? Al final hay que hablarles súper claro. Otra recomendación que les doy es,
denles material de apoyo. El paciente, imagínense que llega nervioso, ¿no? Cansado, ya molesto de toda esta incomodidad de usar lentes, y ustedes como doctores les van a decir A, B y Z de todo lo que tienen, de las opciones de tratamiento que tienen y demás, y probablemente cuando salga el paciente, y esto pasa en las clínicas, de verdad, cuando llegan a recepción para agendar la cirugía o lo que sea y les preguntan, ¿cuál va a ser su cirugía, su procedimiento? ¿Para qué le agendo? Muchas veces es, ay, no me acuerdo. Me dijo el doctor que algo de láser, pero no me acuerdo bien. Entonces, claro, el paciente llega nervioso, es tanta la información que tiene que digerir que probablemente en cuanto salga en la clínica se va a cobrar de 2 o 3 palabras. Entonces, ¿qué pueden hacer con esto? Entréguenles un flyer, una hojita, un tríptico o lo que sea, con información que es importante que el paciente sepa. Porque así, no nada más ustedes se quitan del tema de que los estén buscando, de que el paciente esté llamando y, ay doctor, ¿y qué tenía que hacer antes y qué tenía que hacer después del procedimiento? No nada más también a la clínica van a estar preguntándole a las chicas, que muchas veces también no saben del procedimiento, pero también este paciente va a estar bien informado. Y el target de este tipo de pacientes que tienen esta capacidad económica de poder invertir en un procedimiento así, es gente que le gusta estar informada, que no nada más dice, ah, bueno, porque me dijeron que esto, listo, lo voy a hacer. No, es gente que le gusta saber todo lo que va a pasar durante este procedimiento y este proceso. Así que háganles la vida fácil, ustedes háganse la vida fácil, denles información muy puntual, qué es, cómo es, pros y contras y qué pueden y no hacer antes y después del procedimiento. Listo, ¿no? Con eso de verdad que van a notar que el paciente queda más tranquilo, cosa que ustedes seguramente quieren. No los van a estar molestando, llamadas, mensajes, ¿no? Hablando a la clínica. Y 3, van a hacer generar más confianza. Al final todo se basa en confianza. Si ustedes como doctores no generan confianza en su paciente, probablemente no logren convencerlo y se vaya por otra opción o por otra clínica, por otro doctor, ¿vale? Entonces tengan muy en cuenta esto, ese paciente está pagando por un procedimiento premium. El tiempo y la calidad de atención que él exige tiene que ser de la misma manera, premium. Imagínense, les decía hace rato, que el paciente estuviera llegando a un spa, desde cómo lo reciben, cómo le hablan, que si le ofrecen agüita, un café, cómo le explican. Así tiene que ser todo esto. Entonces, bueno, para no entrar más en detalle, si en algún momento ustedes requirieran algún apoyo de material, justamente de apoyo de Press Beyond, en SAIS tenemos bastante material, se los podemos compartir si ustedes gustan. El chiste es que para ustedes sea más fácil esta labor de venta, ¿no? Porque al final es una venta. Entonces, apóyense mucho en estas herramientas que en SAIS tenemos y por supuesto que yo como apoyo a ustedes si en algún momento quisieran alguna asesoría, ya sea para marketing digital o entrenamiento para las chicas. Otro punto muy importante, traten de que todos los involucrados en su práctica sepan qué es Press Beyond, al menos a nivel básico, porque ustedes no saben si el paciente de repente va a pasar por el baño y se va a encontrar a la chica que cobra y le va a preguntar, oye, ¿y tú qué sabes de Press Beyond? Porque sí, el doctor me dice que es lo más increíble del mundo, pero ¿tú qué dices? Y lo que ustedes no quieren es que la chica diga, ay, no, pues no, yo no sé. Todas las personas que forman parte de la clínica tienen un poder importantísimo de influenciar al paciente. Entonces, traten de involucrarlos. Al final es un negocio, ¿no? Y ustedes métanse hasta en la sopa, como decimos en México, de su práctica. No crean que nada más porque ustedes son los doctores y le explican al paciente todo lo demás queda fuera. No, involúcrense en todo porque de eso va a depender mucho la experiencia que ofrezcan al paciente, ¿ok? Entonces, cerrando un poquito el tema, con PDC podemos apoyarlos con entrenamientos, con material, con asesorías y, bueno, sería todo de mi parte. Si tienen alguna duda, algún comentario, lo pueden hacer ahora o si no más adelante con el equipo local de Colombia podemos revisarlo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Queremos agradecerle al equipo de Refractiva de SAIS, Latam, a Ani, a Karen por su apoyo, por el viaje, por todo lo que nos han apoyado.
Doctor de la Torre, muchas gracias por también sacar un espacio de esa agenda y también volar unas horas hasta acá. Contarles que estamos disponibles junto con Mónica Castillo, que también es optómetra, para desde ya empezar a hacer todos los protocolos que ustedes requieran. Vamos a los consultorios, les llevamos el material que deseen de apoyo tanto del material de los protocolos como del material de PDC que decía Karen. Entonces, simplemente es que ustedes pues nos levanten la mano y con mucho gusto allá estaremos apoyándoles y pues obviamente también en el acompañamiento durante la planeación y la cirugía. Entonces, muchas gracias y no sé si hay el doctor Ucros. Que en la sociedad también hay gente entrenada ya para asesorarlos con los pacientes, los programadores, especialmente la doctora Giovanna y el doctor Suárez, ya están familiarizados con el equipo y esperar que sea una buena opción para sus pacientes. Con respecto a lo que el doctor Cantor dice, creo que, y insisto en que hay que poner un poquito más alta la cirugía de lo que actualmente estamos y creo que es mejor hacer o pensar por lo menos en cobrarles la parte del femto a los pacientes. Claro, cada quien verá a sus pacientes cómo los maneja, pero igual aquí en la sociedad estamos listos. Muy pronto vamos a tener las tarifas organizadas y ver si esto arranca ya con juicio. No sé, Giovanna o el doctor Suárez, si quieren decir algo más. Pues no, estamos como todos entrenándonos para hacerles el acompañamiento. Pues por ahora lo que hemos visto es que los resultados son buenos en tratamientos que hemos hecho. Es una plataforma pues confiable. Sí tiene una curvita pequeña de aprendizaje que pues nos toca a todos trabajar en ella, pero pues no, estamos súper bienvenidos a que todo funcione y si tienen dudas, Wilmer nos ha apoyado muchísimo y él en cualquier momento los puede apoyar para decidir si es un paciente candidato y acompañarlos en el proceso de estudiar bien el paciente, porque cuando empezamos cosas nuevas, es clave que todos los pacientes salgan bien, porque un paciente bueno trae 50, pero uno malo quita 500. Entonces eso hay que tenerlo bien en cuenta, ser muy, pero muy, muy juiciosos en el protocolo inicial. Si tienen algunas dudas, como les digo, Wilmer los puede apoyar, porque lo que yo he visto en todo lo que vengo viendo acerca de Presbión, que ya llevo un par de años en esto, hice el curso con el doctor Dan Reinstein en Londres, he visto bastante. La conclusión a la cual he llegado es que lo más importante es hacer un buen protocolo y hay que escoger muy bien el paciente y no hacer locuras, porque a veces le vamos cogiendo un poco de confianza al proceso y nos saltamos el paso o no escogemos bien el paciente y ese paciente malo es lo único que no queremos tener.